poco en qué va el proyecto. Prácticamente del programa parcial. Evidentemente, a la fecha, pues lo que se ha realizado tiene que ver con la parte de antecedentes, el diagnóstico, el marco normativo del proyecto. Se ha ya elaborado parte de las políticas y de los objetivos generales de desarrollo urbano. Más o menos andaremos entre el 50%, 60% de la elaboración del programa. Efectivamente, la parte en la que estamos actualmente son los escenarios de desarrollo urbano. Bueno, la intención de este taller es precisamente revisar escenarios y la visión para el futuro del desarrollo de la zona del Tesal. Esa es básicamente la intención de este taller y prácticamente para el tema específico de movilidad. De ahí que de antemano agradecerles la importancia por su participación en este taller. Sin más preámbulo y para dar agilidad al taller, pues cedo la palabra al arquitecto para la conducción del taller. Gracias, arquitecto. Gracias, muy amable. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como bien se ha mencionado el maestro Uziel García, vamos a proceder a plantear, sobre todo, algunos objetivos que tiene el plan parcial y sobre todo, pues, el tema particular de la movilidad, que preocupa tanto a los habitantes de la zona como, pues, en general, en cuanto a la visión futuro de cómo pudiera ser la zona del Tesal y cómo se pudiera desarrollar. Es para nosotros muy importante compartirlo con todos ustedes y escuchar sus observaciones al respecto, ¿no? Entonces, el día de hoy, el objetivo pues es tener precisamente una retroalimentación por parte de ustedes en materia de las propuestas de la estructura vial y de movilidad, y esto ligado a posibles escenarios y a una visión conceptual del desarrollo, ¿no? Estamos trabajando en alternativas, en diferentes visiones y cómo encajaría la cuestión de movilidad con respecto a las mismas, ¿no? Entonces empezaremos por hablar un poquito del panorama, de cómo lo vemos y la tendencia que lleva el Tesal. En segundo lugar, una presentación de escenarios de crecimiento poblacional que vemos para la zona del Tesal. Y en tercer lugar, cómo podría ser el Tesal, ¿no? Conceptualmente, cómo podría ser el Tesal, y junto con unas propuestas de movilidad para al final tener la participación de ustedes a micrófono abierto, en donde nos gustaría que pudieran comentarnos sobre estos conceptos del Tesal y sobre los escenarios, y así como de las propuestas. Empezaremos pues por hablar sobre, nomás retomar la zona de estudio. Como ustedes saben, aquí se aprecia en la gráfica esta, se aprecia la superficie del orden de 1.700 hectáreas, y vemos que actualmente pues tenemos un aprovechamiento de cerca de 470 hectáreas por diferentes desarrollos, habitacionales. Son cerca de 64 desarrollos habitacionales y sin embargo, pues podemos observar que estamos hablando de más de 1.000 hectáreas baldías, que la verdad pues es una superficie muy considerable. Como comentábamos el otro día, es más que el CIP de Los Cabos. Realmente es un territorio muy, muy general y muy amplio, en donde sí vemos que puede haber pues una población importante en los próximos 25, 30 o 40 años, ¿no? Como parte del desarrollo propio de la zona de Cabo San Lucas. El Tesal, hoy en día, por ejemplo, pues estamos hablando de que
se cuenta con aproximadamente 10,000 habitantes y representa para el conjunto de la población de Cabo San Lucas, pues casi un 10% de la población, ¿no? Si no es que tal vez un poquito más de la población. Entonces, bajo este contexto de la zona de estudio, entramos al tema de que nos preocupa el día de hoy, que es el de la movilidad. Y como ustedes saben, pues la situación actual es que dependemos de una vialidad primaria básica, que es la carretera transpeninsular, que es la principal vía de comunicación que tienen los habitantes que están actualmente en la zona del Tesal. Las vialidades internas pues tienen secciones muy diferentes y como ustedes saben prácticamente está sin pavimentar. La estructura vial es en general de lo que llamamos nosotros de plato roto, es decir, que las calles no tienen continuidad, topan unas con otras, etcétera, ¿no? Tenemos algunos problemas del cruce sobre la transpeninsular, el cruce de peatones principalmente. No se cuenta con un servicio de transporte de pasajeros y la conectividad con Cabo San Lucas pues depende fundamentalmente, únicamente de la carretera transpeninsular. Obviamente no tenemos nomenclatura vial y no hay señalización en la zona. Hemos preparado un video. Yo le pediría al ingeniero Alejandro Flores que nos hiciera favor de narrárnoslo para tener una idea, ¿no?, de la situación que se tiene al respecto, ¿no? Adelante, por favor, Alejandro. Gracias. Como bien dice el arquitecto Ramiro, les preparamos unas imágenes, ustedes que conocen más o menos la zona. Efectivamente comienza lo que pudiéramos decir la entrada de Cabo San Lucas o la salida de Cabo San Lucas, como lo queramos ver, por la vialidad primaria de la carretera transpeninsular, actualmente en la categoría ET4, eje de transporte 4, la categoría más alta con la que cuenta la SST, y tenemos la lateral, ¿no? Ese es el trazo que nosotros vamos a ver prácticamente de la entrada del puente de Punta Ballena y cómo llega hasta la altura del bordo con lo que conocemos como la Sanluqueña. Este trazo, que es el que atraviesa por todo el Tesal, lo conocemos también como el tramo Tesal, aquí a la altura del retorno del puente de Cosco. Pues como sabemos ha sido muy polémica los accidentes e incluso las notas periodísticas que lo catalogan como la carretera más peligrosa de todo México, que es donde empezaríamos aquí ver cuál es el tráfico que normalmente tiene este punto, ya que actualmente solamente hay una forma de salir de Cabo San Lucas, del norte de Cabo San Lucas, al corredor transpeninsular, que es precisamente en el bordo a la altura de la Sanluqueña, donde vemos que frecuentemente ocurren este tipo de accidentes, estos últimos, los más recientes, incluso en sentido contrario, por la característica que tiene la vialidad y la sección que tiene. Como pueden ver aquí, no existe un solo paso peatonal a la fecha, existen proyectos para poder tener pasos a desnivel a la altura del centro comercial de Costco, pero como ven, esto es muy frecuente. Trabajadores, empleadas domésticas, incluso los mismos turistas. Aquí van a ver una señora con una carriola que la tiene que cargar para poderse cruzar corriendo la carretera, ¿no? Y esto lo vemos prácticamente todos los días por la necesidad que existe de la gente en poder accesar al transporte público, que lo único que tenemos es a la altura de la lateral el transporte suburbano o el transporte de la ruta del desierto para llegar a San José del Cabo. Incluso aquí en esta toma podemos ver cómo el mismo camión de la Coca-Cola, que va a uno de los 3 Oxxos que está en el Tesal, se detiene también sobre la lateral por falta del estacionamiento propiamente. Entonces también es conocido por todos nosotros que por falta de infraestructura dentro de la zona de estudio,
en la zona norte de la carretera transpeninsular, con cada una de las tormentas y los escurrimientos que tenemos cada temporada, pues los arroyos bajan, los asolves con ellos vienen, transportan arena, basura, cascajo, y las vialidades se vuelven a interrumpir, ya que pues los trazos son perpendiculares a los escurrimientos, sin alcantarillas o sin tener bocas de tormenta propiamente diseñadas, y pues la infraestructura constantemente se interrumpe con la menor lluvia. Aquí también alcanzamos a ver que el único eje principal que existe medianamente pavimentado es el que sube a la altura de la llantera, llega a la vialidad Paraíso, continúa por la alta tensión hasta llegar a Luna del Tesal y sube aquí hasta lo que es Cumbre del Tesal, el Club San Lázaro y Ventanas 3, que es el trazo que ahorita nos acompaña. Entonces, aquí podemos resumir brevemente esos temas de los que hablábamos, que es la carretera transpeninsular como eje primario y lo que eso implica, como sea, la falta de cruces peatonales principalmente en lo que es la carretera transpeninsular, y luego las vialidades que conecten la carretera transpeninsular con el norte de la ciudad, con el norte de la zona de estudio y con el propio centro de la zona de estudio, ¿no? Eso es lo que pudiéramos tomar como un diagnóstico de salida. Muy bien. Pues muchas gracias Alejandro. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos que estábamos comentando ahorita, de la situación actual de la estructura vial y de la movilidad, pues es que quisiéramos mostrarles los escenarios que hemos estudiado para la zona, y hemos planteado que a futuro vemos estas premisas con las que hemos elaborado esos escenarios, ¿no? Por una parte, pensamos que vamos a tener un impacto derivado de la crisis sanitaria. Es un comportamiento que esperamos en los próximos años, al menos en los próximos 3 años, en donde desde el punto de vista económico, pues es muy factible que vamos a tener una disminución de la afluencia de visitantes y de crecimiento de la oferta de hospedaje en Los Cabos, derivado precisamente de esta pandemia. Por otra parte, el aprovechamiento del territorio y las tendencias del crecimiento poblacional, pues de alguna manera también influyen en el establecimiento de estos escenarios, en donde hemos estado estudiando las características territoriales que tiene la zona, cómo ha ido creciendo la población del 2010 al 2020 principalmente, a través de un censo que se hizo directamente allí en la zona. Y también pues hemos estado analizando cómo se ha ido ocupando poco a poco el territorio, ¿no? Sabemos qué tipo de vivienda es la que ha surgido, y sobre todo la superficie que se ha ido ocupando en los últimos años, y que esto pues nos permite hacer estos escenarios de futuro. La tercera premisa importante es el mercado inmobiliario. La evolución que ha tenido la venta en los desarrollos residenciales en los últimos 5 años, y a través también de entrevistas con representantes de allí, del sector, del TESAL, que podemos esperar un ritmo de crecimiento de desarrollo inmobiliario de los próximos 25 años. Los escenarios que vamos a ver a continuación se estimaron conforme a estos periodos. Estamos hablando de los próximos 3 años, al año 2023, al año 2032 y al año 2045. Estamos tratando de visualizar el TESAL para los próximos 25 años, partiendo precisamente de una población de 10,000 habitantes que se estima, y con un crecimiento de los últimos 10 años de cerca de 280 viviendas por año.
Y en el primer escenario, que le hemos llamado como escenario de transición, pues tenemos precisamente esta desaceleración por la pandemia. Entonces es el que vemos nosotros aquí, el que se ve aquí en este color naranja intenso, en donde esperamos esta desaceleración de los próximos 3 años hasta el 23, y después un crecimiento ya constante de acuerdo a los pronósticos que tiene el propio programa de desarrollo urbano del 2040, de todo lo que es el corredor de los Cabos. Esto nos llevaría a cerca de 27,000 habitantes, 28,000 habitantes en número redondo, y tendríamos un crecimiento como de 234 en promedio, como 234 viviendas por año, ¿no? El segundo escenario, que le llamamos el escenario de estabilización, que es el que vemos allí en el color naranja, ahí pensamos que de alguna manera la actividad económica sigue adelante, que realmente no vamos a tener un impacto en estos 3 años, y el crecimiento continúa más o menos con el desarrollo inmobiliario que ha tenido en los últimos 10 años, y posteriormente se estabiliza el crecimiento de acuerdo ya también a una tasa más moderada de crecimiento, que es la que está planteada para todo el corredor de los Cabos. Ahí estaríamos llegando a 38,000 habitantes en el año 2045, un crecimiento como de 1,100 habitantes por año, y como pueden observar, un crecimiento de 366 viviendas en promedio por año, derivado de este escenario de estabilización. Y el tercer escenario que estamos planteando es un escenario de impulso medio, en donde ahí sí también partimos de una desaceleración por la pandemia, y posteriormente sí se retoma el crecimiento inmobiliario, y obviamente todos esperamos que también se retome el crecimiento económico en general, el turismo regresa, etcétera, y estaríamos incrementando la población en unos 30,000 habitantes, que sumados a los 10,000 existentes, pues estaríamos llegando a 40,000 habitantes totales. Ahí sí estaríamos creciendo en un promedio de 400 viviendas por año, en promedio, para la zona. Estos escenarios de población los confrontamos con esta visión conceptual de cómo vemos que se podrían distribuir estos habitantes en la zona, y son dos visiones que tenemos, ¿no? La primera, que es esta, la visión conceptual, se conserva prácticamente la zonificación primaria que está establecida en el programa de desarrollo urbano, en donde tenemos por una parte pues el uso turístico hotelero en la parte de la playa. Después tenemos una franja que vemos aquí en color azul, esta que vemos aquí en color azul, que es una franja de corredor mixto intenso, que permite lotes de 500 metros y una altura de 6 niveles, principalmente. Después tenemos una parte intermedia aquí, que le llamamos nosotros la zona sur del Tesal, en donde básicamente tenemos un aprovechamiento con uso del suelo residencial turístico, con lotes de 400 metros, y que básicamente permite desarrollos horizontales y algo de desarrollos verticales también. Llegando a la vialidad estrella, que es esta roja que tenemos aquí, tenemos que para el sector norte, que dicho sea de paso, es la parte donde tenemos una tenencia de la tierra básicamente de propiedad social. Ahí tenemos la opción
de tener en las partes bajas, en los lomeríos suaves de la topografía que tiene la zona de estudio, una zona de usos residencial condominal, con lotes de 500 metros, permite hasta 4 niveles. Esto va acompañado de un corredor, este corredor de usos mixtos moderados, que está aquí a lo largo de la Avenida Estrella, que permite lotes de 300 y alturas de 4 niveles. Y por último, la zona más alta, que es la que tenemos aquí ya en las laderas de la sierra, ahí tenemos fundamentalmente lotes de 300 metros cuadrados con 2 niveles en la zona de propiedad social fundamentalmente. En el siguiente esquema conceptual, aquí ahorita vamos a poder apreciar. Pero también quisiera, antes de pasar a la otra, hablar de que en el propio PDU 2040 tenemos una vialidad de enlace muy importante, que es esta, la Estrella, que a futuro se conectaría con el resto del corredor de Los Cabos y hacia el poniente con Cabo San Lucas. Se marca también la importancia de una vialidad a lo largo del arroyo Salto Seco, que es esta que vemos acá, ¿no? Y básicamente se está reforzando una vialidad central, que sería esta, que son básicamente la línea de alta tensión. O sea, aquí tenemos el derecho de vía de alta tensión a lo largo de todo esto, que serían básicamente la estructura vial que se marca de alguna manera como a nivel del PDU 2040 y que la estaríamos retomando aquí. El resto de estas vialidades que vemos en color naranja, pues son vialidades que existen y como ustedes pueden observar que no tienen continuidad vial, como comentábamos hace un momento. En la visión conceptual 2, aquí básicamente comentarles que estamos partiendo pues de la vialidad transpeninsular, igual vamos a ver, en donde tenemos igual la zona de aprovechamiento turístico hotelero, la conservación de la duna costera y de la playa, el corredor que tenemos aquí también de usos mixtos a lo largo de la transpeninsular, con los lotes de 500 metros cuadrados cada uno. Y en este esquema o en este concepto estamos planteando que la zona sur del Tesal se conserve la zonificación y el uso del suelo vigente. Es decir, aquí la tenemos del lado izquierdo, acá la tenemos del lado izquierdo, donde tenemos lotes según la autorización vigente del municipio, de cómo se construyeron, en donde tenemos una mezcla pues, de residencial turístico hotelero, también de AT0, que permite lotes de 800 metros cuadrados, 2 niveles, y hay ciertos desarrollos habitacionales que tienen ya una zonificación correspondiente al H1, a H2, a H4 y a RC5, ¿no? A residencial condominial con lotes de 500 metros, máximo 4 niveles de altura. En la parte norte estamos haciendo la propuesta de que se permita lotes de H3, lotes de H4
También, como estaba planteado originalmente de RC5, que son lotes de 500 metros cuadrados, pero lo importante aquí es que se plantea el que estos usos del suelo consideramos que son más acordes a la propiedad social de la tierra y que podríamos tener una mezcla más rica de diferentes tipos de vivienda y no que toda la zona sea exclusivamente de un solo tipo, ¿no? Aquí también la diferencia con la otra visión es que estamos retomando todos los escurrimientos, como los podemos ver aquí con estas líneas verdes punteadas, en donde la propuesta es que se formen estos corredores que nos permitan llegar hasta la playa y que podamos interconectar algunas zonas verdes al interior del desarrollo del Tesal, rescatar la zona de preservación ecológica, exactamente, rescatar la zona de preservación ecológica de la parte norte, la que tenemos acá arriba, esta zona que sí creemos que hay que cuidar, hay que conservar, tener una zona como de protección o de amortiguamiento en la zona norte. Aquí tenemos dos cerros muy importantes que estamos considerando que también se tienen que rescatar y formar parte más bien de actividades recreativas y deportivas. Acá tenemos al sur otro pequeño promontorio y en general, pues en este esquema conceptual se busca pues entrelazar el desarrollo habitacional pues con las necesidades también de espacios abiertos, áreas verdes, recreación, deporte y el equipamiento urbano necesario para atender las necesidades futuras de la población de esta zona, ¿no? Entonces, estos dos esquemas conceptuales de cualquier forma, pues tienen que ver con el provocar aquí una estructura vial jerarquizada, una vialidad que nos permita tener mejor comunicación en el sentido oriente-poniente y en el sentido norte-sur, una estructura vial que se vaya adaptando a las curvas de nivel en mejor forma que como está ahorita y respetar en la medida de lo posible la topografía. Y por último también, y no siendo secundario, sino yo creo que lo más importante, es buscar estas alternativas de conectividad vial entre la zona del Tesal y el futuro desarrollo también urbano de la zona de Cabo San Lucas y la conectividad hacia San José del Cabo, ¿no? hacia el resto del corredor. Esto como premisas fundamentales. Entonces, a partir de estos conceptos, hemos planteado algunas propuestas preliminares de lo que podría ser la estructura vial de la zona, en donde pues principalmente estamos hablando de que estamos contando con dos vialidades muy importantes que son la transpeninsular y la carretera de cuota hacia San José del Cabo. Esto como los dos elementos fundamentales de la conectividad regional, acompañado de estas dos arterias importantísimas. Estamos planteando una estructura vial primaria que es la que ustedes la ven en color rojo, en donde la principal es el río, o sea, perdón, el arroyo Salto Seco, en el sentido norte-sur. La segunda que tenemos es de norte a sur también,
es la de las antenas, que es la que está aquí con la letra E, en donde estamos tratando de estructurar todo el desarrollo en sentido norte-sur. Y esto, déjenme comentarles aquí que estamos planteando que aquí donde está Costco, esto se convierta en un par vial, o sea, donde está Repsol sea sur-norte, aquí lo conectamos con las antenas y la calle de Costco quedaría en sentido norte-sur para después ya continuar hacia el norte como la espina dorsal, la espina principal, el conector primario, ¿no? de la estructura de vial del Tesal. Y la tercera vialidad importantísima es la que tenemos al oriente, que le llamamos el Paseo de la Colina, le estamos llamando, y que va a permitir hacer la conexión también en el sentido norte-sur hasta la zona de la carretera transpeninsular, ¿no? Entonces, estas arterias en el sentido norte-sur son los ejes estructuradores de la movilidad primaria, porque de hecho creemos que a futuro el crecimiento de Cabo San Lucas, allí a la altura del aeropuerto, pues no sé, pues estamos convencidos de que va a ser muy importante buscar una conexión ahí con esa parte norte de Cabo San Lucas y de esta manera, pues en el sentido norte-sur tendríamos la posibilidad de tener una sincronización ahí de todas las vialidades. En el sentido oriente-poniente, pues obviamente la calle más importante o la avenida más importante será la Avenida Estrella, la que tenemos ahí como D, que se prolonga al resto del corredor de Los Cabos, ¿no? Entonces, con el Paseo de la Colina, la Estrella y la Transpeninsular, estamos estableciendo una red básica con distancias bastante adecuadas para canalizar los movimientos importantes primarios de los automóviles en la zona. Y estos vienen acompañados para formar una red interna de movilización con estas avenidas que vemos en rojo. Una de ellas es esa, la Avenida Paraíso, la que tenemos ahí con la H. Tenemos la otra en la parte central que está con el número, la vemos ahí con el número 1, que buscamos que tenga continuidad. Y por último, la I, que estructuraría, que terminaría de armar toda la estructura vial primaria de la zona. Estas se acompañarían de vialidades secundarias, que es las que vemos en color naranja, y que permite que cualquier desarrollo que se haga al interior de esta malla, de esta red, pues puede cambiar su forma, pero a nosotros ya nos asegura una continuidad vial muy importante, ¿no? Esta vialidad secundaria vendrían acompañadas de unas vialidades que vemos en negro, de tercer orden, que básicamente pues también permitirían la conectividad norte-sur y oriente-poniente, ¿no? Ahí tenemos, ahí donde dio la vuelta ahorita, pues es que ahí tenemos un cerro importante, ¿verdad? No podemos pasar recto, pero sí nos permite interconectar vialidades secundarias, interconectar vialidades primarias. Para estas vialidades estamos estudiando las secciones viales y estamos también planteando que los escurrimientos pluviales se conviertan en
en vías de conectividad peatonal y pudiera ser eventualmente también de conectividad en bicicleta probablemente, ¿no? Tratamos de esta estructura de espacios verdes, espacios abiertos, se aproveche para conectar las partes altas con la parte baja, e inclusive poder llegar hasta la zona de la playa o llegar hasta la zona del río, allá en las partes más altas, ¿no? Lo importante aquí es pues que no todo sea vialidad motorizada, sino que tengamos otras vías alternas de comunicación en la zona, ¿no? Asimismo, estamos planteando en cuanto a espacios también recreativos, la vemos ahí en el número 2, abajo en la playa, pues la posibilidad de contar con un andador en la playa, que permita la comunidad del Tesal tener acceso, ¿no? hacia la zona de la playa. Regresándonos, perdón, como complemento de esto, estamos planteando también obras de infraestructura que consideramos importantes, como son distribuidores viales. Estos distribuidores viales básicamente estamos planteándolos aquí en la Transpeninsular, estamos planteando en el Chaparro, en el puente Chaparro. Estamos planteando, bueno, que ya existe, es el retorno con el cual ya se cuenta, pero sí estamos planteando un paso a desnivel por donde está Repsol inferior, es un paso inferior vehicular para, viniendo de Cabo San Lucas, poder dar vuelta a la izquierda y poder entrar aquí al par vial. Y de igual manera, la salida de Costco, estamos planteando un paso inferior vehicular para trasladarse uno hacia San José del Cabo, ¿no? O sea, uno es para venir de Cabo San Lucas y poder conectarse pues, con todo este eje principal de la zona del Tesal a través de este par vial. Y por último, en Punta Ballenas, acá sí es necesario el trazar una vialidad externa al desarrollo y sí necesitamos pues un puente que permita la comunicación en ambos sentidos. Lo que estamos pensando es que pudiera ampliarse el puente existente, pero sí se tendrían que cambiar las gasas, los approaches del puente tendrían que modificarse para que permitan una conectividad más adecuada, ¿no? En términos de distribuidores viales de mediano plazo, estos consideramos que serían los importantes, ya que al norte el cruce con la autopista, entendemos que la caseta de cobro está pues, más o menos a esa altura, y probablemente con el tiempo se tendría que recorrer la caseta de tal manera que aquí en el norte podamos conectarnos hacia acá, hacia Cabo San Lucas, o depende mucho también pues, del tipo de distribuidor vial que pase por abajo o por arriba de la existente. Ya habría que estudiar los detalles, pero lo importante es que sí necesitamos prever una conectividad hacia la parte norte de Cabo San Lucas, ¿no? Y sin necesidad de que se tenga que mover la caseta de cuota, ¿no? Por otra parte, estamos planteando los pasos peatonales sobre la Transpeninsular y básicamente lo que estamos planteando es un paso peatonal también aquí a la altura del puente Chaparro o cerca del puente Chaparro para poder tener acceso a la playa de Misiones
Otro peatonal que de hecho ya tenemos, nos hicieron favor de facilitar el anteproyecto que existe para hacerlo aquí en Costco, que permitiría llegar a la playa por el escurrimiento también, por el andador del escurrimiento. Aquí tenemos otro escurrimiento y podríamos llegar también a la playa a través de ese escurrimiento. Entonces estamos proponiendo que se logre hacer también un puente peatonal en esta zona y agregar otro en esta zona de acá. ¿Esto con qué motivo? Estamos planteando que aquí se pudiera tener algo similar a lo que se conoce como CETRAM, que sería un punto de distribución del transporte público. Es decir, aquí tendríamos la llegada de autobuses que vengan procedentes de San José del Cabo y que continúan a Cabo San Lucas o viceversa, y a través de aquí hacer el enlace con un sistema de microbuses internos que tenemos ya planteados. Por ahí hay una, Enrique, creo que puedes poner el del transporte público, donde están las paradas. Hicimos este ejercicio, ¿verdad? En donde, pues igual, estamos partiendo del CETRAM y a través del par vial tenemos una línea central de autobuses que viene hasta la parte norte. Aquí tenemos en color morado lo que serían las paradas de esa línea del transporte público, que va fundamentalmente por la de las antenas hasta llegar a la parte alta, ¿no? Tenemos otro sobre la avenida Estrella, que sería la que llevaría también una línea de transporte más local hacia Cabo San Lucas, hacia acá, y con sus paradas también sobre la zona de la avenida Estrella, y tratando pues de que nadie se quede fuera de la posibilidad de tener acceso a un sistema de transporte de tipo minibuses, ¿no? Entonces, pues, no sé si se me esté olvidando algo, pero creo que básicamente esta es la propuesta que estamos haciendo de la estructura vial para los escenarios y para estos esquemas conceptuales de cómo podría ir creciendo la zona, ¿no? De tal manera que les diéramos la palabra y porque sí nos interesa muchísimo más bien su opinión al respecto de todas estas propuestas. Y pues bueno, no sé si estarían de acuerdo que procediéramos a pasarles el micrófono. Y entendemos que a lo mejor ahorita pues es mucha información de golpe, pero de todas maneras creemos que la participación de ustedes pues es súper importante para que nosotros podamos ir afianzando todas estas propuestas de zonificación, uso del suelo y estructura vial, ¿no? Entonces, no sé si el representante de doña Tabita, nosotros habíamos planteado que la pregunta relacionada con algún mecanismo o algún instrumento que ustedes visualizaran para obtener recursos para poder realizar las obras viales. Y obviamente esta pregunta va acompañada pues de los escenarios y de estos esquemas conceptuales que planteamos, y nos gustaría mucho pues escuchar sus comentarios y su opinión al respecto. Yo tengo una pregunta. Sí. Al momento, arquitecto, de que haces tú esta malla, sí, yo veo en la vialidad en la que está establecida, si mal no recuerdo, como C, que es una de tus arterias principales. Sí.
¿Me permites Enrique, podrías colocar la imagen? Ya. Sí, tenemos esta vialidad C. Sí. Yo creo que habría que partir de definir cuál es la vocación de todo este asentamiento humano, en donde, hasta donde tengo entendido, de entrada se está planteando que pudiera ser principalmente residencial turístico y un poco menos residencial medio, tal vez. Sí. Entonces, si yo vengo, la pregunta es, si alguien viene, por ejemplo, de San José. Sí. Difícilmente alguien viene desde San José a trabajar a este asentamiento. Y si alguien viene sobre el corredor turístico de los hoteles, me resulta algo complicado que tengan que atravesar toda la zona del Tesal para llegar a las zonas de residencia que son más populares. Entonces, yo creo que una vialidad como la F pudiera resolver el tema de la gente que viene de San José, que va hacia las colonias populares y no tiene que pasar por el Tesal. Lo mismo los trabajadores que vienen del corredor turístico, porque hay muchos camiones, por ejemplo, que son de transporte de personal, que si tú los metes por la C, pues vas a aumentar el tiempo de recorrido para llegar a los asentamientos populares. Entonces yo digo que sería interesante poder configurar la red del transporte en función de quiénes son los que se van a dirigir a ese núcleo de población. Si son los residentes o es la gente que viene de trabajar de otro lugar o va a trabajar hacia el mismo núcleo de población. Sí, sí estoy de acuerdo. Nosotros habíamos pensado que las personas que vengan a Cabo San Lucas, el transporte podría hacer esto. El transporte puede hacer esto. Pero toda esta población que va a venir acá, si la dejamos sin vialidad del lado oriente, si eliminamos esta vialidad, se te va a recargar todo el tráfico en esta central. Esta de las torres y del par vial se va a volver un caos porque toda esta gente va a tener que acudir para acá, así, todos van a tener que venir para acá, para poder salir del Tesal. O sea, los vamos a dejar atrapados otra vez en una sola vialidad central. Entonces, lo que pensábamos nosotros es que esta vialidad de borde, que le estamos llamando Vista Hermosa o en este tramo le estamos llamando Vista Hermosa, podría ser esta una vialidad paisajística, una vialidad con áreas verdes, etcétera, ¿no? Como esta que estamos viendo aquí abajo, en donde nada más tenemos la comunicación vehicular del lado oriente, o sea, de este lado, nada más tendríamos una pequeña banqueta, pero en realidad le dejaríamos una especie de zona de amortiguamiento muy amplia, más bien para andar en bicicleta o caminando y con muchas áreas verdes de ese lado, pero que sí nos permitiera la comunicación de sur a norte, porque la verdad creo que si no dejamos una vialidad ahí, la de las antenas se va a volver un caos, o sea, va a ser un problema, ¿no? Esta vialidad central, pues todo el movimiento de estos habitantes se van a volcar sobre esta central, sobre el eje de aquí. Yo diría dejar una vialidad que es como la ruta corta de la gente que que viene de trabajar de San José y de los hoteles y va hacia sus núcleos de población y viceversa, sale por ahí de sus núcleos de población, pasa por esta vialidad F, que sería una ruta corta, rápida, y se van a trabajar, se van a San José. Y como tú dices, dejar la C como algo más para el movimiento interno, paisajista, etcétera. Exacto. Esa era nuestra idea, sí, que
el transporte se mueva más sobre estas rutas. Y ya aquí al interior, pues a lo mejor va a ser un servicio microbús, de autobuses pequeños, o sea, no los mismos autobuses, sino como que una ruta interna de la zona del Tesal. Sí quisiera que nos diéramos una idea de que este territorio, como decíamos al principio, de 1,700 hectáreas, puede llegar a albergar como 90,000 habitantes. Puede llegar a albergar 90,000. Y eso dejando densidades como las que vimos, que son muy bajas todas. Son lotes de 500, lotes de 400, lotes de 800. Creo que el más chiquito es de 140, pero es una cosa muy pequeñita que está por ahí en la zona ejidal. Entonces, lo que pasa es que es muy grande la zona del Tesal. Entonces, sí, 100,000 habitantes, yo creo que sí se van a tener que mover internamente. Y un poco estamos aquí retomando, pues, muchas de las recomendaciones que se están haciendo ahorita a nivel mundial para lo del cambio climático y para las ciudades sostenibles en el año 2030, en donde se habla que tenemos que propiciar que a cortas distancias puedas encontrar tus requerimientos básicos, ¿no? de servicios y de comercio, o que te muevas en la bicicleta o caminando o en autobuses, ¿no? Autobuses más pequeños, ¿no? Pues como podría ser el caso de aquí del Tesal. Pero yo creo que si le damos esa connotación a la calle C, a este paseo Vista Hermosa o paseo de las colinas, sí es necesario que conservemos, porque fíjense que la gente que vaya a vivir acá arriba, si no tiene también otra opción como esta de ir por acá, que va por las curvas de nivel, va siguiendo las curvas de nivel, y también es una vialidad pues más paisajística, ¿no? En donde inclusive le estamos dejando unas zonas de amortiguamiento o de buffers allá. Si no la hacemos esa, toda esta población se va a querer bajar, ahora sí que bajar de la loma, y al rato la avenida Estrella pues también va a ser un problema. O sea, va a ser la calle más congestionada del Tesal, porque es la que van a estar recurriendo todo mundo a conectarse con ella, ¿no? Para poderse mover, ya sea San José para acá, a la derecha, o a Cabo San Lucas hacia acá, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por eso sí creemos que por la distancia que se da entre esta vialidad norte y la vialidad Estrella, que es más de 1 kilómetro, es como 1 kilómetro 200, 1 kilómetro 400, sí amerita que tengamos vialidades intermedias y tener vialidades de este tipo entre la parte norte y la parte central. Por otro lado, si podemos observar aquí, si logramos esta continuidad vial acá y estas negras, allí es donde la gente localmente se puede trasladar de un lugar al otro sin que tope o que tenga problemas de continuidad, ¿no? Entonces, estaríamos formando una especie de retícula de 400 a 800 metros, en donde yo siempre voy a encontrar una posibilidad de moverme hacia el oriente o hacia el poniente o norte o sur, que es una distancia muy razonable que si logramos tener esta malla de más o menos cada 400 metros, tener la posibilidad de conectarnos en un sentido o en el otro, aseguraremos que no se nos congestionen las vialidades primarias, porque si las otras vialidades, las internas, las naranjas y las negras, no tienen tampoco continuidad, pues entonces todo mundo acudimos a tener que bajar hacia la única vialidad primaria
que propongamos, ¿no? Entonces, ahora aquí, por eso nuestra pregunta hacia el representante de la regidora y bueno, a cada uno de ustedes, era precisamente ¿cómo creen que podamos conseguir los recursos o mediante qué mecanismos podemos obtener recursos para realizar todas estas obras viales? Porque al no ser esto un fraccionamiento planificado desde el principio y llevado a cabo por un particular, pues entonces aquí es difícil, ¿no? El que podamos asegurarnos todos los recursos para poder hacer estas obras viales. Obviamente que esta es una visión de largo plazo, no es algo para mañana, ¿no? Pero sí sería interesante escuchar sus comentarios y opiniones. Aparte de la funcionalidad de la estructura vial, pues que pudiéramos hablar un poquito sobre los mecanismos para por un lado, obtener recursos. Por otro, le habíamos preparado allí al síndico una pregunta de cómo podríamos lograr la participación de los permisionarios del transporte público para mejorar el transporte en la zona. O sea, cómo se pudiera negociar con ellos para que pudiéramos ya tener cuando menos una ruta pequeña que entrara al Tesal, porque hay muchas trabajadoras del hogar y hay también muchos trabajadores de la construcción. Entonces, en este momento, pues sí, necesitaríamos ver cómo pudiéramos hacerle para estos dos aspectos, ¿no? Recursos y por el otro lado, la participación de los permisionarios y que pudieran interesarse para empezar aquí a prestar servicio en la zona, ¿no? Una pregunta, Sí. arquitecto. ¿Tienen ustedes definido cuál sería, porque debe ser esto por etapas, ¿no? ¿Cuál sería la primera etapa? Sí, en eso estamos trabajando ahorita porque obviamente que aquí lo más conveniente que pensamos nosotros es que fuéramos saturando todos estos baldíos, que tratar de saturar todos estos baldíos yo creo que es lo más razonable, es lo más lógico para tener una zona más compacta y que también haga viable que funcione el transporte público, porque sabemos que los transportistas, si no hay demanda, pues no le entran, porque no se van a meter allí en una calle que no está pavimentada, y por otro lado, pues no hay suficiente demanda, entonces no quieren entrar. Pero estamos planteando que la primera etapa sea consolidar lo existente. Sin embargo, sí tenemos que prever en esa primera etapa también algo de crecimiento en esta zona. O sea, aquí tiene que haber algo de crecimiento también, porque es otro tipo de vivienda, son otro tipo de lotificación y entonces tenemos que determinar las hectáreas necesarias como para prever también algo de crecimiento en la parte norte. Pero todavía no lo tenemos ya perfectamente aterrizado, en eso estamos. ¿Y esa primera etapa tienen una idea de cuánto costaría? En términos de vialidad. Sí, en términos de vialidad. ¿Cuánto costaría meter esas vialidades con todo lo que lleva, asfalto? Claro, claro. Instalaciones, etc. No, la verdad todavía no entramos en ese tema de cuantificar los costos. Sí tenemos que hacerlo para la parte final, que es la programática, donde ya vamos allí a plantear todos los programas y las obras. Pero por el momento todavía no lo tenemos cuantificado. Yo creo que sí vamos a tener que plantear, aprovechar lo existente y luego darle continuidad a algunas de las vialidades
para ir poco a poco armando una estructura básica, ¿no? Una estructura básica de la vialidad que a su vez permita que se desarrolle algo en la parte norte y se consolide lo de la parte sur, ¿no? Se aprovechen todos los baldíos de la parte sur. Yo tengo un comentario. Sí. A nosotros. Perdón, ¿quién ya nos escuchó, ¿verdad? Disculpen. Es que, sí, no sé quién estará hablando. ¿Quién pidió la palabra? Yo, Alan Humphrey. Ah, ¿qué tal, Alan? Sí. Mira, lo que quiero, me gustaría proponer es que sí se pusieran en el plan parcial como yendo estos caminos en formas escalonadas. ¿Por qué? Porque si ahorita mandamos todo el tráfico como se está proponiendo en las antenas, va a afectar mucho localmente. Sí. Nosotros habíamos propuesto que la vialidad marcada como F, que es la de Paseo Salto Seco, sí, fuera una de las principales y de las primeras, porque esta vialidad va a ser mucho más sencillo el tráfico de la parte norte hacia la carretera y no va a afectar localmente al Tesal específicamente. Entonces, sí, mi propuesta sería que en la elaboración del plan parcial se fuera y se establecieran cuáles vialidades son esenciales y necesariamente con etapas. Ok. Sí, allí, a ver, Enrique, ¿podrías mostrar la sección de la F? Mira, aquí estamos planteando, estamos planteando la sección esta a lo largo del río, del arroyo Salto Seco, perdón, en donde pues sí tiene que haber una protección importante y creemos nosotros que la ideal sería más bien esta, ¿no? Sí, la protección, bueno, ahí se está marcando. Obviamente esto hay que hacer todos el proyecto ejecutivo, ¿no? De cómo sería esto, pero lo importante es que se pudiera dar estas vías alternas de comunicación por vehículos no motorizados, como es la bicicleta, el andador, etcétera, ¿no? Entonces, una opción es que los ciclistas también puedan andar junto o próximos a los vehículos, y la otra opción es que estos solamente puedan andar más protegidos y que todo esto sea básicamente vehicular, y obviamente que no permita el estacionamiento. En la opción A se permite estacionamiento y en la opción B no se permite el estacionamiento. De cualquier manera estamos hablando como de 40 metros, entre 40 y 42 metros de sección, y estamos de acuerdo que la primero que hay que hacer, estamos de acuerdo que sea esta. Que sea de un lado del arroyo Salto Seco, del otro lado, del lado poniente, pues no sabemos ahí qué va a pasar con con el campo de golf, etcétera, pero en principio sí estamos de acuerdo que esta es la primera que se tiene que hacer para que desfogue, para que no complique mucho la de las antenas, ¿no? Y lo que sí valdría la pena es que la de las antenas se hiciera este par vial que estamos proponiendo aquí. Aparentemente los propietarios están en buen plan de que se pueda hacer,
porque la sección vial que tiene esa zona está muy complicada, ¿no? Las torres de alta tensión, la CFE nos exige que dejemos aquí como 9 metros. 9 metros mínimo para proteger las torres. Y en cuyo caso se podría pensar en un esquema como este, en donde tendríamos doble sentido y aparte tendríamos la posibilidad de contar con una lateral, una especie de lateral acá del otro lado, en doble sentido también, o en un solo sentido, o sea, ahí habría que verlo, ¿no? Y por lo pronto, en una primera etapa, se podría quedar como está acá arriba, ¿no? O sea, está toda la zona de protección ahí de las torres de alta tensión y poco a poco ir creciendo, ¿no? Ir creciendo para llegar a esta propuesta. O sea, en una fase de inicio, pues con estos dos es suficiente. Uno de ida y otro de regreso, uno sur-norte y norte-sur. Y poco a poco ir creciendo, pues para llegar finalmente a esta sección vial como la que estamos viendo. Y sí, definitivamente, la tercera etapa sería esta. O sea, esto sería a más largo plazo, no sé, por allá del año 2030, 2032, es probable que sí ya se requiera que contemos también con el apoyo de esa vialidad para que la gente que viva en todo el sector oriente, tanto de la parte alta como de la parte baja, toda esta gente tenga la posibilidad de salir y entrar por esta otra vialidad. Entonces, corto plazo, pues sí son las antenas, mediano plazo es el río y largo plazo es esta vialidad que le estamos llamando de Paseo de la Colina o Vista Hermosa, ¿no? Muy bien. Habíamos también planteado otras preguntas que queríamos ver con ustedes, de qué opinan. No sé, el representante de la SCT, si nos pudiera dar su punto de vista sobre la transpeninsular, ¿cómo ven ustedes estas propuestas de hacer los pasos peatonales por abajo y por debajo de la transpeninsular y qué posibilidades deberían a estos distribuidores viales que tendríamos que adecuar, tanto el de sobre todo el del Puente Chaparro, pues en el mediano plazo, y a lo mejor el de acá de Punta Ballena, pues en largo plazo. Pero por lo pronto sí pensamos que sería bueno tener este paso a desnivel aquí en el par vial, porque cuando los habitantes del Tesal vienen de Cabo San Lucas, tienen que ir hasta el retorno, que está acá, hasta el retorno, y el retorno parece que no quedó tan cómodo, está muy a 90 grados, pero para retornar y luego entrar al par vial, ¿no? Pero cuando sales, no tienes opciones. Cuando sales del Tesal, sales por Costco y te tienes que venir hasta el Puente Chaparro y luego regresar para poder ir a San José del Cabo. O sea, todo se depende mucho de pasar por abajo de este Puente Chaparro, que cuando tenemos estos problemas de inundación y de huracanes y demás, pues a veces se vuelve complicado y ya se queda incomunicada la comunidad del Tesal. Entonces, pensamos que tal vez sí sea conveniente en corto plazo pensar en estos pasos a desnivel frente a un lado de Costco y frente a Repsol, donde está la gasolinera. A lo mejor mediano plazo el de acá del río junto con la vialidad del río. Y en el largo plazo, pues el de Punta Ballena, hacer la adecuación y la ampliación. Obviamente, pues esta es una visión de largo plazo, ¿no? Estamos hablando del año 2045, y simplemente pues la idea es tenerlos
tenerlos en cuenta para que poco a poco vayamos consiguiendo recursos y demás para poderlos hacer, pero sí nos gustaría mucho su opinión. No recuerdo el... Buenas tardes. Ah, está el ingeniero Ricardo García, ¿verdad? Soy el ingeniero Ricardo García, sí. ¿Cómo ve usted ahí la zona de la transpeninsular? No, pues yo aquí el comentario quería, nosotros tuvimos por ahí una reunión, invitación del Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento también por ahí la semana pasada, me parece. Y creo que hay muchos puntos de estos sobre la transpeninsular que también nos están tocando ellos, pero sí veo que con diferente visión. Yo creo que sería conveniente que se integren primero y poder ir dando prioridades. Yo considero efectivamente que la vialidad de esta estrella que de alguna manera por ahí ya se estaba viendo hasta un avance de proyecto, es importante irlas desarrollando. Digo, me parece muy bien lo del arroyo, el Salto Seco, que sería también una factibilidad bastante buena, que obviamente tienen que confluyen finalmente a la transpeninsular y que es la que hay que desahogar con las vialidades paralelas a la misma transpeninsular, ¿no? Okay. En el río nosotros traíamos ya un proyecto, bueno, se tenía un proyecto ya hace tiempo, con la propuesta de los arquitectos están cambiando la visión, el río y varios puntos ahí donde presente confluyen y coinciden con los que ustedes están planteando, que sí sería conveniente pues ir tomando sus propuestas y vamos a integrarlas para que sea la misma, ¿no? Y que si se van a buscar la gestión de recursos, buscarlas sobre puntos específicos y ya con algún proyecto más formal. Comentarles a nombre del director general, el ingeniero Julio César Medellín, ahí se planteó presente la disponibilidad del SCT de en un momento dado ir contando con los proyectos y poder buscar la manera de gestionar los recursos, pero sí dando alguna prioridad. Okay. En cuanto a los pasos peatonales, creo que el del Costco va a ser por ahí un ejemplo y ¿cómo diríamos ahí? Para probar y ver cómo funciona precisamente un paso peatonal inferior y sí. de qué manera se puede adecuar y pensar que en lo futuro para los demás cruces se puedan ir manejando de esa manera. Yo creo que es lo principal y el comentario mío sí aquí en lo general sería que precisamente toda esta red que ustedes plantean se pudiera haciendo marcar a lo mejor ciertas etapas, ¿no? Sí. Ir haciendo un planteamiento de qué etapas pensar en desarrollar para que, pienso así a largo plazo, pues es muy difícil pensar en que pudiéramos hacer todas las principales, ¿no? Las que comentas como enlaces primarios sí. a la par, ¿no? Y ahí se debe pues contar mucho con el apoyo también de los desarrolladores. Buscar que no sé si el propio ayuntamiento generara ahí lo que es un impacto vial o estudios de impacto vial que como contraprestación al pago de algunos derechos se pudieran asignar esos recursos para la construcción de esas vialidades o inclusive pues comentarles a los desarrolladores que hay estas alternativas y que paulatinamente pudieran ir haciendo tramos de esa vialidad con cargo a esos impactos viales e ir avanzando, ¿no? Ok. Creo que esos comentarios de entrada está muy bien, ¿no? Yo veo el planteamiento muy bien hecho
Pero hay que también ver las situaciones de contar con los derechos de vía, pues, Sí. es lo principal, ¿no? O sea, vemos ahí que cruza algunas zonas que ya tienen una población marcada, algunas que no, pero finalmente es uno de los pasos primordiales que consideramos por ahí. Por ahí están mis compañeros, el ingeniero Manuel Anaya, no sé si quieras comentar algo, dije. Sí, Inge, muy buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Haciendo un poquito de reforzamiento a estos esquemas. Uno, pues sería la parte del libramiento, que como bien mencionaban es una carretera de cuota. Sí estar pensando estos esquemas de distribución, de distribuidor, pues que sí contemple los movimientos direccionales o los movimientos que se vayan a dar ahí, que sean... Parte, ¿verdad? Sí. Que sean, sí, exactamente, esa parte. Sí. Estar separando definitivamente la totalidad del movimiento de lo que es en sí el libramiento de cuota. Eso sería una parte que habría que estar cuidando. Por otro lado, coincido con la parte del ingeniero Ricardo. Se han tenido ya varias sesiones de reunión con el Colegio de Arquitectos, ingenieros también, en el tema de la transpeninsular. Y como bien mencionas, se puntualizan algunos puntos que ustedes traen aquí también. Uno de los proyectos que teníamos o que se tiene por parte de Secretaría, como bien lo dijo, fue el del Río Corona y también el del kilómetro 5, que lo estábamos contemplando ya nosotros como un punto de conflicto y que venía a reforzar ya los movimientos direccionales que se dan en el retorno de Costco, pues, ¿va? Sí sería bueno que, como bien dijo el ingeniero García, se pudiera conjugar esta propuesta, esta solución integral con los colegiados para que salga la alternativa o la propuesta más idónea, pues, ¿va? Y en cuanto al pasos peatonales, pues hemos traído un seguimiento puntual en el esquema técnico y de funcionalidad que puede tener ese paso peatonal que se está queriendo generar en Costco. Pues creo que es una alternativa muy buena, pues aprovechando esa topografía que tenemos en esta zona de Tetzal. Muy bien. Gracias por los comentarios. Sí, creo que hay coincidencia. Yo creo que acá en la parte norte, la idea es no interrumpir la de cuota y simplemente pues, diseñar el distribuidor vial y el enlace de tal manera que no tenga un conflicto allí con eso, ¿no? Y estamos de acuerdo con los otros conceptos, ¿sí? En la parte norte, no sé si siempre llegó el licenciado Alejandro Garza, perdón. No sé, Buenas tardes. ¿Sí anda por allí? No, sí. El representante del ejido. No. No sé si anda por allí o no. Entró, arquitecto, no entró. No, ¿verdad? Buenas tardes. Sí. De la Dirección General de Desarrollo Urbano, si pudiéramos participar. Sí, adelante, por favor. Ok. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ingeniero Dávila. Buenas tardes. Por la Dirección General de Desarrollo Urbano, sí, algunos comentarios. Sí, por favor, gracias. Del área de planeación urbana. Lo personal, pues ya mi pregunta o duda, ¿no? Sería si se está contemplando, integrando para esta traza de movilidad en Tetzal, el importante instrumento del PIMUS que está desarrollando también el INPLAN, ¿no? El Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Sería interesante también
que pudiera quedar bien integrado. Y mi compañero, el arquitecto Julián, también tiene unas observaciones. Sí, bueno, primeramente, pues agradecer la invitación y ver si vamos a tener a lo mejor acceso a esta información para ya con calma hacer una revisión más calmada y hacer observaciones más puntuales, porque pues en este poquito tiempo a lo mejor no alcanzamos a analizar todos los aspectos, ¿no? Pero sí, sería bueno que nos hicieran llegar la información para hacer observaciones más puntuales, pero así de manera general, coincido con el arquitecto Green de ver un poquito plasmados ya otros instrumentos, ¿no? Que ya se han trabajado, incluso el propio Plan de Desarrollo Urbano PDU 2040, que establece ya algunas estrategias, algunos puntos que por aquí a lo mejor no estamos viendo, como por ejemplo el tema del tratamiento que se está haciendo en la carretera transpeninsular, donde el PDU en su estrategia a largo plazo propone que sea un tipo de vialidad diferente y no de alto tráfico como es actualmente, y entonces ahí estos distribuidores viales pues a lo mejor no tienen tanto sentido en la estrategia general del PDU, sino el PDU pues, nos marca una vialidad secundaria más al norte, que es la que propone que sea del alto flujo vehicular, y la carretera transpeninsular que sea una carretera de baja velocidad, más orientada al transporte público, es decir, con otra característica totalmente diferente que a la que están manejando en este plan. Incluso, por ejemplo, en esta sección de calle F, pues el PDU nos marca que todos estos arroyos y escurrimientos pues sean parques lineales o espacios públicos, y en la sección esquemática conceptual que nos presentan, tal pareciera que el arroyo, digamos, se aísla con un bordo ahí de tierra o estructural y no se toma en cuenta, digamos, para integrarse en actividades que pudieran ser como parques lineales, recreativas, en fin, que son estrategias que ya están dadas pues en el PDU y no las estamos viendo reflejadas. Y también, bueno, un aspecto importante de la movilidad, pues son los puntos atractores de actividad, que si están contemplando tener un crecimiento tan grande de población en esta zona, pues vamos a necesitar tener un centro concentrador de actividad, que entiendo que ahorita actualmente el PDU lo plantea como corredores de servicio, pero quizás sea importante tener pues a lo mejor un centro de barrio, donde a lo mejor haga más sentido tener este centro de terminal de transporte público, porque obviamente pues va a ser un centro concentrado de actividad, y entonces, digamos, ver un poquito más eso, y también ver si, porque esta terminal de transporte público pues va a ser muy importante en la zona, y ver cómo se alinea con los trabajos que ya se han estado realizando en el plan integral de movilidad. En fin, o sea, como integrar todos los estudios que ya se han hecho. Incluso hay un plan parcial en esta zona del arroyo, ya hay un plan parcial desarrollado por el INPLAN, donde ya también traen algunas estrategias, unos temas. Entonces, sí nos gustaría más analizar todo esto en el contexto de todos los estudios y todas las estrategias que ya se han hecho y que son camino recorrido, y es información que se puede aprovechar mucho en este tipo de trabajos. Sería nuestra participación. Muchas gracias. Sí, cómo no. No, pues les agradecemos los comentarios, pero sí me gustaría aclarar que definitivamente sí hemos visto las propuestas del PIMUS, y también estamos retomando del PDU 2040, sobre todo pues lo que tiene que ver con la vialidad estrella, y precisamente estamos planteando que en la vialidad estrella se tenga un corredor de usos mixtos moderados con una especie de subcentro urbano y una zona concentradora de servicios para que no recarguemos más actividad sobre la transpeninsular, y que a su vez pues sea una zona más central de lo que es todo el desarrollo del TESAL,
y de la conectividad hacia Cabo San Lucas, que como vimos en el PDU, pues Cabo San Lucas sí va a seguir creciendo hasta, si mal no recuerdo, 350,000 habitantes. Y por lo tanto, pues esa conectividad del Tesal con el resto de la zona urbana va a ser muy importante. Sí estamos tomando esta recomendación. Con respecto a la vialidad, a la vialidad del borde del arroyo Salto Seco, la verdad es que hay estudios de la cuestión hidrológica del escurrimiento que en sí nos preocupan, y estuvimos allí analizando los periodos de retorno de las tormentas, etcétera, y pues esa es la razón por la que en la sección vial estamos poniendo allí que tiene que haber un muro de concreto y tiene que haber un bordo de protección. Pero qué bueno que está este plan parcial o estudio parcial del río para revisarlo y ver qué se puede hacer al respecto, ¿sí? De cualquier manera, todo lo que es el cauce del río lo estamos considerando como zona de preservación ecológica y que eventualmente puede ser un espacio de recreación y deporte, o sea, no está peleado en ese aspecto. En cuanto a la transpeninsular, que pensemos que ya no sea una vía rápida, yo creo que sí tiene razón. Si se construye la vialidad estrella, pero se le da continuidad a la vialidad estrella hasta Cabo San Lucas, hasta San José del Cabo, yo creo que sí le quitaríamos mucha presión a la transpeninsular, definitivamente. Pero creo que nos va a llevar un poquito de tiempo el darle la continuidad a toda la vialidad estrella. Y mientras tanto, yo creo que sí tendremos que seguir echando mano de algunos pasos a desnivel sobre la transpeninsular, principalmente los peatonales en este momento, y estoy de acuerdo que los distribuidores vehiculares pues a lo mejor no se tienen que hacer de inmediato, ¿no? Por eso estábamos planteando, vamos a plantear diferentes etapas y prioridades, y en ese sentido pues a lo mejor da tiempo para que la vialidad estrella avance y vaya quitándole presión vehicular sobre la transpeninsular. Sí, estoy de acuerdo con la terminal de autobuses o este centro de transferencia, ¿no? Porque a lo mejor no es una terminal como tal, pero sí un centro de transferencia de transporte, que bien pudiera estar en la vialidad estrella o en la transpeninsular, ¿no? Tenemos que evaluar esas dos opciones. Tiene toda la razón. Y yo creo que no hay ningún inconveniente para poderles enviar ¿cómo se llama? Pues estas propuestas, ¿no? Para que pudiéramos tener más observaciones a detalle por parte de ustedes. Yo creo que, bueno, a reserva de lo que del maestro Uciel García que nos diga, pero no creo que vaya a haber ningún inconveniente, ¿no? En compartir la información, pues de eso se trata, ¿no? Que logremos llegar todos a buen fin este programa parcial, ¿no? Yo les quería comentar que, nomás sí, perdón, ingeniero Rangel. Sí, desde hace rato hicieron alguna pregunta sobre los mecanismos de gestión. Sí. Durante años, como felicito al arquitecto Luis Julián, porque hay que ver todo lo que hemos trabajado anteriormente durante años con los planes que hemos hecho al respecto. Ahí yo tengo muchos comentarios, pero trataré de ser breve como siempre. Sí, de los mecanismos de gestión, es importante que se dé por hecho, o sea, que se construya el tramo de la carretera, de la calle o la avenida Estrella,
y se conecte con el último tramo de la SED para conectarla a Cabo Esperanza o Punta Ballena. Ese es prioritario. Pienso que ahorita olvidémonos de, como bien lo dice el arquitecto Luis Julián, sobre la calle F o avenida F. Veo que traen una sección muy amplia. Todo lo que se construye ahí es de un costo y de cantidades industriales de dinero. Todo lo que se construye ahí, porque en el huracán Lidia, a mí me tocó pasar, después de que minutos pasó el arroyo por ahí, y quiero decirles que el nivel del agua sobrepasó el puente, ese chaparro que le dicen, el que está ahí a la corona, sobrepasó. Entonces, para hacer una obra, olvidémonos de la F, porque emplearíamos muchos recursos cuando hay otros tramos que pudiéramos emplear sobre algunos mecanismos. Tenemos por ahí el FOIS. Yo creo que si se completa el tramo de la calle Estrella, que por años hemos pedido que se proyecte, y el último tramo, desfogaríamos muchísimo tráfico, y como estamos hablando de movilidad, ahorita me paso a otro tema, todo el tráfico que vendría desde Lomas del Sol, Gastelum, Mesa Colorada, toda esa parte de ahí, las personas que venimos a San José, porque yo vivo en Cabo San Lucas, ahorita estoy en San José, podrían agarrar tomar esa avenida, pero hay que pensar en ese proyecto que, como ya se dijo, ya se ha platicado muchísimas veces. Aquí la intención es, como alguien preguntó por ahí, que creo que Armando fue, ¿cuánto costaría? Yo creo que no hay que hablar de todo lo que está en rojo ahorita las vialidades, sino si nos concretamos a buscar la manera de hacer ese proyecto en movilidad para Cabo San Lucas, ganaríamos mucho. Repito por tercera ocasión, olvidémonos de F. Brincó el agua, saltó el agua. Yo estaba queriendo cruzar a que pasara el agua y cruzó el agua del puente. Sí, por eso o sea, pusimos ahí ¿qué vas a construir? ¿Un bordo de 3, 4 metros? Imposible. Ahí no hay forma. Por otro lado, me voy a salir un poquito, pero mencionaron por ahí 2 versiones o 2 conceptos para la zonificación. Nosotros le llamamos zonificación secundaria. Al inicio de la lámina viene como zonificación primaria, pero como este plan parcial depende del Plan de Desarrollo Urbano 2040, tendríamos que nombrarle a la zonificación secundaria. Yo creo que eso es poca cosa con lo que estamos hablando, pero sí necesitamos nombrarle para que todos tenemos y hablemos el mismo lenguaje. Esa sería una de las participaciones, y por lo tanto esos tramos, o el tramo que tenemos que pensar por el ancho de la sección, tendríamos que pensar en los derechos de vía. Cuando se construyó acá en San José de Libramiento, que pasa por el centro de convenciones, trabajamos muchísimo ahí en el FOIS para que se construyera, porque eso se construyó con dinero del fideicomiso del FOIS. Y entonces uno de los grandes problemas que nos enfrentamos fue el derecho de vía. También cuando se construyó la Leona Vicario, que también fue con recursos del FOIS, ahí participábamos, ya hace años que yo no participo, pero hay algunos compañeros ahorita de los que están en esta mesa que trabajan en y participan en ese fideicomiso. También tuvimos muchos problemas con el derecho de vía. Yo creo que es fundamental, pues, que en otra reunión podamos trabajar en ello. Ahorita yo me refiero únicamente a lo que es movilidad. Construir esa calle Estrella para quitarle mucho tráfico a lo que es Cabo San Lucas. Es cuanto lo que puedo decir hasta ahorita. Muy bien. Sí, tiene toda la razón. De hecho, por eso yo estaba preguntando ahorita si había llegado el representante elegido, porque sí hemos tenido algunas reuniones con ellos informales, un par de reuniones informales con ellos, y aparentemente nos dicen que aquí, precisamente donde está la vialidad Estrella, ellos están dispuestos a aceptar el derecho de vía. Claro, no lo tenemos por escrito, ¿no? Pero aparentemente sí están en un buen plan de aceptar ese derecho de vía, ¿no? Y
Y obviamente en una primera etapa, pues a lo mejor no se tendría que construir toda la sección vial, ¿no? que estamos planteando, pero sí una primera etapa, ¿no? Una primera etapa de la vialidad. Y sí llegar a un acuerdo con la comunidad de ejidatarios para el derecho de vía, ¿no? Sí es muy importante. Y lo de la zonificación estamos totalmente de acuerdo. Vamos a llegar a zonificación secundaria. A lo mejor ahí hay un error de dedo, no sé, se nos fue. Pero sí estamos trabajando a nivel de zonificación secundaria. Sí estamos trabajando y lo vamos a ver más adelante. En el siguiente taller. Pues no sé si hubiera algún otro comentario que nos quisieran hacer. Yo creo que ha sido... Ingeniera Canales. Sí. Ok. Ingeniera, perdón, es que no... Sí, muy valioso el taller, Ramiro, y los estaba escuchando. Sí. La opinión que tengo de tu planteamiento me parece muy apropiado. El hecho de considerar la columna vertebral, que es la letra E, que tú le llamas las antenas, y nosotros en el día a día le llamamos las torres, ¿no? Las torres, sí. Sí, es las torres. Esa es la columna vertebral que soporta. Las laterales, me gustó mucho el planteamiento de la calle Colina, Paseo de las Colinas, como algo integrador, turístico y necesario, ¿no? Por el acceso. Respecto a la calle F, nosotros ya le estamos nombrando la calzada Golfo de California, que sería el lateral de todo Arroyo Salto Seco. Sí. Y la finalidad sería conectar todas las colonias del norte y hasta Mesa Colorada, y de ahí conectarnos hasta el aeropuerto. Así es. Es ambicioso, muy ambicioso ese proyecto, pero sería algo muy necesario para la ciudad. El conque que traemos de los planteamientos del Colegio de los Arquitectos y que se está trabajando también en FOIS es cómo conectarse en el área del puente Chaparro de una manera apropiada. Los arquitectos traen un puente un poco costoso y hay que revisarlo, creo que SCT ya también lo está revisando, ¿no? Para cómo conectar ahí. Ahora, la vialidad estrella tiene el otro problema, que no es nada más en el Tesal la tenencia de la tierra. Tiene el gran problema que del lado de Horrera tenemos la invasión. Entonces, el hecho de que esté toda esa zona ya invadida, ya hay casas ahí de 2 pisos en bloque, hay casas de 3 pisos, yo los invitaría a que ya se checara, porque sí va a ser un conflicto social fuerte. Bastante fuerte poder realizar eso. Exacto, exacto. Entonces ya en la mesa del FOI se vio que estaba bastante, pero bastante complicado. No por eso es menos necesaria, ¿no? La vialidad. Sí. El otro punto que tengo es que vi muy interesante algunas conexiones transversales marcadas en negro entre Avenida Vista al Arco, Crispín Ceseña y entre Crispín Ceseña y los patios, que sí son muy buenas para lo que es el tránsito local, ¿no? Eso sí se me hizo muy apropiado. Ahí también hay que ver los derechos o tenencias para poder hacer esos cortes, ¿no? De vialidades. Luego, en cuanto a movilidad, de acuerdísimo que se tome lo del PIMUS, pero creo que está integrándose bien la información. Y a lo mejor proponerle a los compañeros transportistas un primer circuito para ir viendo cómo trabaja, subir por Paraíso, agarrar las torres y dar vuelta ahí donde está Luna, que es lo que está pavimentado, Tenú, y bajar por Nogal, que es la avenida de Costco y Vistavelas. Ya. Como una primera intención de favorecer a todos los trabajadores, gente de jardinería, mozos, chicas de limpieza. Es una población fuerte que se mueve temprano a ciertas horas. Después ya baja. Igual algunos camioneros entren temprano y luego retomen en las tardes. Eso se pudiera ir implementando y me parecería muy interesante para las personas, ¿no? Y
Y por lo último, pues yo sigo peleando el malecón, el acceso generoso a la playa, un andador. Me encantó esos anteproyectos que presentaste. Ajá. Me parece que están muy bien, como para estar ya socializándolos. ¿Sí? Y respecto a los comentarios de los semisubterráneos, en el FOIS ya está prácticamente terminado el de Costco. Ese va a servir de modelo, concuerdo con SCT, para replicarlo en los diferentes puntos donde tenemos necesidades ya estudiadas y hemos tenido muchos percances y fatalidades. El proyecto está muy interesante, prácticamente ya se va a entregar, está en los últimos toques, para que lo vayan también socializando y conociendo, ¿no? Creo que básicamente, para no alargarnos, vamos bien, es trabajo y qué bueno que se están integrando pues más autoridades al tema y apoyarnos en cosas que ya tienen hechas, que ya tienen ellos manejadas y estar viviendo y conectarlo con el día a día que tenemos, ¿no? Los que estamos aquí en el TESAL. Los recursos que se van a necesitar, pues ahorita ni asustarlos. Mejor vamos a terminar bien el proyecto y después veremos esos mecanismos, y yo creo que la ciudadanía del TESAL va a apoyar con todo este trabajo. De verdad, es bueno para el TESAL y es bueno para la ciudad. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Gracias. Tomamos nota de todos los comentarios y yo creo que pues han sido aportaciones todas muy, muy valiosas y créanos que pues nosotros somos los también más interesados en que realmente este programa parcial sea de utilidad y que se pueda implementar, porque esta zona yo creo que va a tener un papel muy importante en el futuro de todo el corredor y en particular de Cabo San Lucas. Entonces, la verdad es que nosotros sentimos que sí tenemos que buscar una forma de conectividad y de accesibilidad importante. Aparentemente lo vemos aquí como pues un esquema y un planito, ¿no? Pero a veces perdemos la dimensión y no nos damos cuenta que esto puede llegar a tener 100,000 habitantes. Y entonces, simplemente si vemos la traza de Cabo San Lucas aquí esta traza, pues precisamente lo que nosotros queremos es que acá en la zona del TESAL sí tengamos esta conectividad vial que permita que nos movamos internamente y externamente, ¿no? Hacia el exterior y hacia el interior, y que sin que a futuro vayamos a tener pues un atoradero otra vez en las principales vialidades primarias, y porque no hay forma de conectarnos internamente, ¿no? Entonces, pues esa fue la intención de la propuesta que estamos haciendo y poniendo a consideración de ustedes, y pues seguimos trabajando y para más adelante pues ya poderles plantear las propuestas ya definitivas, ¿no? Los maestros, una propuesta, ingeniero. Si alguien más quisiera agregar algo. Yo tengo una propuesta. Sí. Mira, ya hay desarrolladores que en este momento están terminando sus proyectos de edificación y eventualmente ellos van a meter algún tipo de vialidad. Yo creo que sería importante hacer una revisión de quiénes están ya en este momento presentando estos proyectos y ver cómo se pudieran tomar esa sección que ellos ya van a construir para su propio proyecto, cómo pudiera formar parte del proyecto general, porque hay mucha gente que no se va a esperar a edificar hasta que tengamos nosotros resuelto todo. Sí, no, para nada. No, sí, de acuerdo. Si podemos tener contacto con ellos, perfecto. Sería muy bueno tener una reunión con ellos y también pues explicarles estas propuestas para que
como se mencionaba anteriormente, pues a lo mejor ellos pueden llevar a cabo algunas de estas vialidades como parte de sus proyectos, ¿no? Cuando menos tramos que se vayan haciendo de estas vialidades propuestas. Bueno, así lo hizo Omex. Omex metió la vialidad hasta Cumbres del Tesal. Ajá. Completita. Ah, sí, claro, sí. Sí, exacto. Sí. Sí, no, por parte nuestra no habría ningún inconveniente de platicar con algunos de los desarrolladores y si ustedes nos pudieran contactar con ellos o conectar con ellos sería muy bueno. No sé si alguien más quisiera agregar un comentario. Yo nada más una solicitud, si es posible que nos puedan compartir la información que vemos aquí en las sesiones, sí, para a su vez verlo con los consejeros del Consejo Ciudadano del Tesal. Muy bien. Sí se puede, claro. Sí, tomamos nota. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario adicional? Pues por nuestra parte agradecerles y le pediríamos al maestro Uciel García que nos apoyara ahí con unas palabras para terminar el evento. Sí, gracias, arquitecto Dávila. Agradecerles a todos su participación. Efectivamente, igual tomamos también nota de varios puntos. Efectivamente, parte de lo que se comentó aquí sobre la visión de ciudad que se le tiene que dar a El Tesal. Efectivamente, no se puede pensar de una isla y ver cómo se desarrolla quizá inercialmente, sino que bajo el concepto de que tiene que estar dentro de una ciudad y tiene que formar parte de la misma. Esta parte de etapas y prioridades, desde luego que está prevista, evidentemente está prevista en una fase de trabajo más adelante, pero desde luego que el programa parcial de desarrollo urbano ofrecerá etapas de desarrollo y las prioridades, ¿no? ¿Qué proyectos son prioritarios y en qué momento se van a ir dando corto, mediano, largo plazo? De esta manera, este escenario y esta visión que brindamos en este momento fue en términos, digamos, conceptuales, explorando un poco tendencias que venían, explorando un poco qué posibles modelos de desarrollo pudiéramos también ahí brindar y, como hacen esto, pues arrojar estas primeras nociones conceptuales del posible desarrollo del TESAL. Desde luego, los instrumentos que se están tomando en cuenta, desde luego que es el PDU 2040, digamos, hay falta revisar que efectivamente estén bien considerados. La parte, por ejemplo, del PIMUS, que ya mencionaba Julián, desde luego, el equipo de Zeura tiene ya a su disposición el diagnóstico del PIMUS, pero efectivamente estamos todavía en cierre de la parte estratégica del PIMUS. Entonces, evidentemente, en estos días también se están concluyendo los ajustes, entonces también le pasaremos ya a la parte estratégica, que es la que necesitará ya también el equipo de Zeura, de la parte del PIMUS, para efectivamente nutrir ya no solamente esta parte de visión conceptual, sino ya la parte de lo que será la estrategia, ya lo que será la estructura vial ya formal, una zonificación también ya, desde luego, secundaria, ya avanzada, más adelante. Y bueno, también tomamos nota de la parte de los desarrolladores, ¿no? Efectivamente hemos tenido ya algunos contactos con cámaras, pero a lo mejor puntualmente con desarrolladores en específico, también desde luego que consideramos que va a valer la pena ya empezar a tener ese contacto. La integración de visiones con otros actores, por ejemplo el Colegio de Arquitectos, desde luego que es necesaria. Y en fin, básicamente son sobre los comentarios de las zonificaciones secundarias. Desde luego es parte de los alcances y determinaciones del programa parcial el tener que llegar a esa zonificación secundaria, que desde luego el PDU 2040, pues su alcance era primaria, y en este caso pues tenemos que llegar a un nivel más fino, revisando todos los programas que están, bueno, los programas vigentes por un lado, y los proyectos que están ahí, que también evidentemente arrojan también mucha información sustantiva. Son algunas de las otras, y bueno, desde luego que seguimos trabajando con el equipo Zeura, y les tendremos al tanto, estaremos sobre el acopio de información que puede ser ya, digamos,
socializado con los habitantes del TESAL a través del Consejo Ciudadano. Si gusta, si les parece bien, lo revisamos, inclusive yo diría que las tres partes, si les parece bien, entre el Consejo, el equipo de CEBRA y nosotros, para revisar qué de los entregables que ya tienen ahorita un grado de avance ya muy significativo, inclusive validado, pudiéramos ir aportando, y algunos que sean en términos de, o sea, que quede muy claro que algunos otros van a ser en términos de borradores, de conceptuales, ¿no? De que no se entienda que se están entregando ya en algunos casos productos terminados, sino son algunos, por ejemplo, diagnóstico que ya está muy avanzado, pero otros como este de escenarios, visión y otros que son todavía, digamos, propuestas de arranque, ¿no? De inicio, que desde luego podremos ya empezar a socializar en algún modo, pero que quedando muy claro que son en términos todavía de cuestiones muy primarias e iniciales, ¿no? Entonces, si les parece bien, podemos, para efecto de que sea socializado para la población del TESAL, si les parece bien, acordamos ahí junto con los tres qué materiales podemos ir arrojando, y desde luego creo que aparte de manera informativa y necesario, ¿no? Como una parte de información disponible, creo que también hace falta, pero revisamos muy bien en qué estatus brindamos la información, para no causar ninguna confusión también, ¿no? Y que sea todo muy claro, pero también muy bien entendido. Y pues bueno, con esto pues agradecemos, les estaremos dando continuidad a los trabajos y en breve también les estaremos convocando para dar seguimiento a este trabajo y tengan todo. Gracias. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Libre. ¿Aguante?